Bueno, como les venía diciendo, Isaías 55, 11. Dice la palabra de Dios: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. En otra versión dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envíe. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Anhelamos, tenemos sed de ti, Señor. Háblanos en el día de hoy. Danos la ruta a seguir, Señor, porque decidimos montarnos en la barca a la cual tú vas, Señor. Tú estás con nosotros, en nosotros y en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre nuestro, por tu amor, por tu misericordia, por enviar a tu Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Y gracias, Señor, gracias, porque se cumplió y se ha cumplido al pie de la letra cada palabra que has escrito en el libro de la vida, en el libro, la carta más preciosa que nos has dejado a nosotros, tus hijos. Esa carta de amor para que te sigamos, para que te obedezcamos y para que la pongamos en práctica en todo tiempo y en todo momento, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nuestra vida. Hoy, Señor, te invitamos una vez más y los invitamos a cada uno de los que están acá a que el Espíritu Santo de Dios sea quien les hable, quien los toque y que nos haga de nuevo. Te hemos orado en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No importa la situación que tú estés enfrentando el día de hoy, las tormentas, los quehaceres, las tareas, las actividades hacen parte de la cotidianidad, de tu vida diaria. Esa cotidianidad que nos lleva a poner una actitud diferente para cada situación que se nos presenta en el día a día, segundo a segundo de este maravilloso día que el Señor nos da. Le damos gracias a Dios porque Él fue quien nos miró, Él fue quien nos eligió, Él fue quien nos llamó, Él fue quien nos redimió, Él fue el que nos rescató y que nos invita cada mañana a que lo busquemos. Él está ahí, atento a nosotros, inclinando su oído en este momento. Él está en este momento en cada una de sus salas virtuales, está en cada uno de sus hogares, está en la sala, en el comedor. Y sí, está en ti, en tu corazón. Se mueve por donde Él quiera. Él es soberano. Él es soberano. Y quiero citar el versículo donde nos invita a eso, ¿no? Que una vez nosotros nos montamos en esta barca, que tenemos en medio de nosotros a nuestro Señor Jesús, y Él sale y nos invita y nos llama para ser seguidores, discípulos de Él, pues nos hace un llamado, como lo dice en Mateo 14, versículo 25. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y nosotros,
que lo recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida, seguimos dudando de nuestro Señor Jesucristo en medio de todas las circunstancias que pasan a diario en nuestra vida. ¿Sigues dudando de lo que hizo Jesús por ti, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo? La palabra de Él es la misma ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos, no cambia. Él nos está invitando a que a primera hora de la mañana lo busquemos con esa hambre y sed de buscar la dirección, de buscar el camino, de buscar la verdad que se encuentra en Él. ¿A qué hora habitualmente siente usted que ya no tiene fuerzas? ¿Cuando inicia el día, al mediodía o en la noche? Pero ¿cuándo siente usted que sus fuerzas se renuevan? Cuando tiene una intimidad íntima con el Señor, en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿En qué situaciones usted evidencia que está perdiendo ese ánimo, esa actitud y ese entusiasmo, esa alegría? Arrancamos con el tanque full en la mañana y como el carro va andando, va rodando, también se va acabando el combustible. De esa manera el Señor nos invita a que estemos en contacto, en permanente contacto con Él durante el día. Y por eso hoy yo les quiero compartir 3 puntos. Vamos en un barco, en una barca, zarpar, navegar y arribada. En palabras de los marineros, zarpar significa cuando el barco va a arrancar, va a elevar anclas. ¿Y cómo inicias tú el día? Mateo 6:33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dios nos está invitando a que lo busquemos a primera hora, a que elevemos esas anclas para zarpar de nuestro puerto seguro que se llama hogar. Salimos de nuestra habitación, nos tomamos un vaso de agua y queremos estar en contacto con nuestro Señor, entregándole todo a Él. El lugar está en tu casa, ese hogar de donde vas a salir en la mañana. Pero ahí, cuando tú cierras la puerta y lo buscas en oración, con esa alegría y ese gozo, con hambre y sed, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, de la enfermedad, también en medio de la alegría, del gozo de que pasaste una buena noche. A eso es a lo que le estamos apuntando a primera hora de la mañana, a que el Espíritu Santo nos llene de su amor, a que llene nuestros tanques, a que invitemos al Espíritu de Dios que nos llene con su presencia, a que nos llene con su poder, a que nos llene con su amor. Ese barco va a zarpar y se va a enfrentar a esas aguas que son bien movidas. La pregunta es, ¿tú te estás preparando para salir frente a esos climas que están tan álgidos, tan fuertes, con esos vientos, con esas lloviznas, con ese sol? A los hijos de Dios, todo tiempo es para nuestro bien. Dice en Efesios 4:24 que si nosotros, dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Estamos actuando, estamos perseverando, estamos vistiéndonos y colocándonos esa nueva naturaleza, ese nuevo ropaje a diario para enfrentarnos, para dedicarnos y para disfrutar el día a día que el Señor nos ha regalado con tanto amor. Zarpar depende de ti. Levantarse depende de ti. No depende
ni de tu esposa, no depende ni de tus hijos, no depende de tu pastor, de la iglesia. ¿Con qué intención te levantaste el día de hoy? Depende de ti, depende de mí. Levantarse para buscar primeramente el reino de Dios, para elevar alas, para elevar anclas, para elevar el velo. Que al iniciar el día siempre busquemos de su presencia para que nos llenemos y que de la misma manera podamos llenar a los que nos rodean y nos acompañan en esta barca. Un segundo punto que les quiero compartir es el navegar, ¿no? Avanzar por el agua. Y son las cosas que debemos salir a hacer, ¿no? Ir a trabajar, ir a coger el transporte, ir al colegio, ir al supermercado, ir a las citas médicas, ir a una cita con una amiga o con un amigo. Ir, estar en movimiento. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a encontrarnos en el camino que fuiste al supermercado y hay filas? O que fuiste a una cita médica y hay que esperar. Y que vas al banco a depositar y tu cuenta está inactiva. Y bueno, mejor aún, cuando nos montamos en esta barca, cuando podemos avanzar por esas aguas, por ese oleaje, en donde somos confrontados, ¿no? Con los vientos, con las olas, con las mareas, con las interacciones con otras embarcaciones, con los efectos que tienen las aguas pocas profundas, que pueden llegar a producir en tu barca. Y así yo mismo lo miro. Cuando yo salgo o tú sales a hacer estas actividades y estas tareas y te encuentras con personas y te encuentras con eventos y te encuentras con situaciones, ¿estás preparado? Cuando inicias una conversación y la conversación se presta para hablar de alguien más, ¿estás preparado para escuchar a esa persona? Las murmuraciones, la crítica, la queja, el dolor, la enfermedad que esa persona te pueda estar compartiendo el día de hoy. ¿Estás lista? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado para recibir eso? ¿Qué es lo que tú tienes para darle a esa persona? Y el Señor nos está equipando. Vamos remando en esa barca, en donde el Señor nos invita a que caminemos, a que salgamos en fe y empecemos a caminar. Y dice que si cuando dudamos nos hundimos, pues ahí es donde el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Lo importante es lo que salga de ti. Lo importante es cómo estás caminando tú con el Señor. ¿Estás teniendo una relación? Porque hay muchas flechas que provienen del enemigo y aún así no lo queramos. Debemos estar atentos para animarnos los unos a los otros en el buen consejo de la palabra de Dios. Hay conversaciones, hay chistes de doble sentido. Todo está fuera de lugar, pero tú estás dispuesto a morir a ti para escuchar a otra persona y poderlo llevar a los pies de Cristo. Ese oleaje del que hablamos, en donde podemos naufragar en ese proceso del día a día, ¿no? En el tráfico, en el supermercado, con el compañero de trabajo,
con el médico, con el profesor, con el compañero de estudio. Podemos naufragar. En palabras, naufragio significa que es un accidente que tuvo un barco y que lo ha hundido el mar al chocar con rocas. Y es mucho mayor la probabilidad de que choque cuando hay niebla. Cuando nos enojamos, cuando tenemos ira, cuando tenemos rabia, cuando tenemos celos, cuando tenemos orgullo, cuando tenemos cargas, deudas, enfermedad. Eso nos está cegando. Eso no nos está permitiendo avanzar de la manera que Cristo quiere que avancemos para poner en práctica su palabra, para atraer a otros con lazos de amor. Dice que en la noche, en las tinieblas, es cuando hay mayor probabilidad de que un barco naufrague. Y nosotros, cuando no buscamos el direccionamiento de Dios, es muy probable que sepamos no responder de manera adecuada a las preguntas que nos están haciendo, sino más bien reaccionando con nuestras emociones, con nuestro temperamento a las cosas que nos están compartiendo. Yo fui y sigo siendo un hombre imperfecto que anhela, que tiene hambre y sed del Señor para mejorar esas reacciones, para cambiar esas emociones en algo diferente que nos dé una paz que sobrepase todo entendimiento. El Señor nos está equipando para prepararnos para esos vientos, para esas olas, para esos mares. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Si durante el día usted tuvo conflictos, llénese de la palabra de Dios. Podemos minimizar las pérdidas cuando nos llenamos de su palabra, acudiendo a menudo a Jesús. Cuando hay conflicto, sea usted un pacificador. Segunda de Timoteo 2:24 al 26. Cuando usted esté en ansiedad, tenga confianza. Isaías 41:10. Cuando lo ofendan, sea un perdonador. Efesios 4:32. Cuando otros estén sufriendo, sea un consolador. Segunda de Corintios 1:3 al 4. Si una persona está agobiada en el pecado, proclame el evangelio. Juan 3:16. ¿Necesita dirección? Ore. Salmo 32:8. ¿Tiene una tentación? Huir es la mejor opción. Primera de Corintios 10:13. Y toda tarea que ustedes hagan, háganla con todo el corazón como si fuera para el Señor. Colosenses 3:23. ¿Usted quiere desarrollar un carácter a la manera de Jesús? ¿Quiere que que su fe crezca? Descanse en Él. Entréguele todo a Él. Deposite toda ansiedad en Él. Entréguele todas sus cargas, todas sus luchas, toda su ansiedad, toda su enfermedad.
Si usted ve que a menudo se está quedando sin energía, sin dirección, llénese con la palabra de Dios. Cuando se sienta débil, acuda al trono de la gracia y halle en él fortaleza. Esa que usted necesita. Aunque sea cada 2 minutos que usted la necesite, pídala, porque él lo va a sostener. Él lo va a sostener. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Porque así como cuando Pablo fue llevado a Roma como prisionero, él siempre puso su confianza en ti, Señor, para llevar el evangelio a otros países y a otras naciones. Él iba en una embarcación donde era de carga, donde era de turistas, donde era de presos. Más de 274 personas habían ahí en esa barca. Pero Pablo confiaba en ti, Dios, por uno, que se arrodille, que levante sus brazos y que le clame al Señor Todopoderoso, se puede salvar una familia, un hogar, una empresa, una nación, un país, el mundo entero. Imagínense donde hay 2 o más unidos en su nombre, ¿qué podríamos llegar a ser? Pablo iba en esa embarcación, camino a Roma a llevar el evangelio de Dios. Y naufragó. Él ya lo sabía y se lo dijo a los demás. Pero que tuvieran fe en Dios, que no iba a perecer nadie. Hoy yo oro al Todopoderoso para que mi casa y yo, tu casa, tu familia, sea salva en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Consolador, para animar los unos a los otros. No podemos saber qué pasa durante el día, solamente yo y tú lo vas a vivir. Lo puedes disfrutar o lo puedes malgastar colocándote de mal genio. Tú verás cómo vas a llegar nuevamente a tu hogar, a tu casa. Y ese es el tercer punto que les quiero compartir. ¿A dónde llega un barco? Y le dicen arribada, cuando llega un buque a puerto seguro. Y ese puerto seguro es nuestro hogar. Después de una larga jornada, más de 8 horas en el colegio, más de 8 horas trabajando, más de 8 horas haciendo diligencias médicas, bancarias, las que tú tengas que hacer, vas a llegar arribada, a puerto seguro, que es tu hogar. Ese puerto seguro donde tú sientes esa paz. Así lo creo yo. ¿Tienes ese puerto seguro en este momento en tu vida? Jesús, nuestra ancla, nuestro refugio, nuestra roca, nuestra fortaleza. Después de un día, de un proceso, de un largo viaje, donde navegamos, hay naufragio, y cierras la puerta del baño y te arrodillas unos minutos a pedir ayuda, auxilio, clamor, para llegar con bienestar a puerto seguro, que es tu casa. Estás trabajando, estás desarrollando y ejerciendo el Espíritu de Dios en tu vida después de tantas aflicciones en el día a día y, ¿por qué no?, también de tantas alegrías en el día a día. Cambiaré mi tristeza por el gozo de Dios. Y yo los invito a eso,
a que cambiemos la forma en la cual nosotros y yo estoy actuando frente a las adversidades que se nos están presentando. El llegar a puerto seguro a nuestra casa y poder vivir y disfrutar de esos frutos del Espíritu Santo, que independientemente de lo que haya pasado, de puertas para afuera, el Señor sabe que diste lo mejor, que tuviste paciencia en esa fila, que tuviste bondad, que tuviste humildad, que tuviste amor, que te diste a la fidelidad, que te diste a guardar el dominio propio, que te diste a dar alegría, aún en los momentos más duros que hayas enfrentado en el día a día. Y a reunirnos con nuestra familia, con ese pedacito de cielo que el Señor nos regaló acá en la tierra para disfrutar a nuestra esposa, a nuestros hijos, o con las personas que tú estés viviendo en este momento. Qué alegría es volver a casa. Qué alegría es llegar a puerto seguro y seguir siendo quien somos. Efesios 4:25 dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Qué pasó durante el día? ¿Qué es lo que estás llevando, que sabes que tienes que dejar y que no te permite descansar cuando llegas a puerto seguro? Cuando uno arriba en ese barco, hay un operador del barco y él se encarga de validar el funcionamiento del barco, la seguridad de todas las personas e incluso de los otros navegantes. Y eso es lo que nos está invitando el Señor a nosotros, como padres, como madres, como hijos de Dios, a que validemos, a que reflexionemos cómo es que llegamos a nuestro hogar de puertas para adentro, para ver cómo está la tripulación, cómo está la persona que lo está esperando con los brazos abiertos. Tiene su ancla y es nuestro Señor Jesucristo. En Él depositamos toda nuestra confianza, en Él depositamos toda nuestra ansiedad. Cuando ese barco llega a arribada, a puerto seguro, eleva anclas y queda ahí durante un tiempo nuevamente para una temporada. Se está preparando, se está equipando para volver a zarpar, navegar y estar en arribada. Nosotros estamos así, nos estamos levantando a dar la buena batalla, nos estamos alimentando para salir a navegar y estamos en arribada para llegar nuevamente a nuestro refugio seguro. ¿Cómo llega usted a su casa después de una larga jornada? Y qué alegría es saber que lo están esperando. Y si usted es el primero en llegar, pues qué alegría, porque llegó bien. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5. Qué alegría es poder agradecer después de un maravilloso día, independientemente de los vientos, de las mareas, de las tempestades, de esas rocas de aguas poco profundas. Saber
que el Señor está ahí en todo momento. Cada 2 minutos lo podemos buscar durante el día, pero que se note que usted está desarrollando, está trabajando y está ejerciendo su corazón para Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Qué rico es saber eso. Aunque nadie lo note, qué bueno es saber que usted en su intimidad pueda regocijarse en el Señor y abrirle su corazón y expresarle todo lo que sucedió sin salpicar a otros, a los que lo están esperando. Y si usted es el operador de ese barco, qué alegría saber que usted está validando cómo están los compañeros de viaje, cómo está el funcionamiento de su corazón y el de cada uno de ellos para levantarle los brazos al necesitado, al caído. Qué alegría es saber que el hombre está ahí, que el hierro se afila con el hierro y el hombre se afila con el trato con el hombre. Hoy, ¿en qué barco estás montado? ¿Por qué aguas estás navegando? ¿Y a dónde quieres llegar? ¿A ese puerto seguro? Hoy el Señor nos está haciendo una invitación a que podamos llegar a ese puerto seguro, a que podamos llegar a sus pies, que es lo más alto que podemos llegar. Hoy yo los invito a que le entreguemos todo aquello que creemos que podemos hacer y que no lo hemos conseguido. Hoy más bien los invito a que Él lo haga de una manera diferente en nuestra vida. Es el mal genio, es la ira, son las emociones. Hoy yo te invito a que se las entreguemos a Él para que podamos seguir siendo moldeados por su amor. Porque Dios es un Dios de amor que moldea con alegría, con gozo, con justicia, con verdad. Gracias, gracias Señor por tu bendita palabra, porque hoy tenemos el privilegio de compartirla, pero sobre todo de ponerla en práctica. Y quiero leerles este texto que el Señor ha puesto para que sigamos adelante. Y se resume en un pequeño versículo. Isaías 33:2. Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. Amado Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, porque queremos buscarte a primera hora del día, entregarte y depositar nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en ti, Señor. Gracias, Señor, por este maravilloso momento que nos has brindado, que nos has otorgado, Señor, para compartir de tu palabra las nuevas del Evangelio, Señor. Te hemos orado en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy yo le hago una invitación y es contarle cuántos barcos andan a nivel mundial. Y son más de 50.000 embarcaciones que andan por el mar abierto del mundo. Y alrededor de 1.000 barcos comerciales en alta mar llegan al final de su vida cada año. Hay más de 8.000 millones de personas en el mundo. En la India hay 1.428 millones de personas. En China, 1.425 millones de personas. En Estados Unidos, 340.000 millones de personas. En Indonesia, 278 millones de personas. Pakistán,
240.000 millones. Nigeria, 224.000 millones de personas. Y yo hoy le pregunto, ¿cuántas personas tiene usted a su alrededor? En Facebook, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en Telegram, en Twitter, entre muchas más que hay. ¿Más de 50? ¿Más de 100? ¿Más de 200? ¿Más de 7.000 seguidores? ¿Y a cuántos de ellos o ellas has invitado a seguir a Jesucristo, a compartir del Evangelio y a ser discípulos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Pero mejor aún, de las personas que están a tu alrededor, que están cerca, ¿a cuántas estás llevando a los pies de Cristo, compartiendo las nuevas de nuestro Señor? Hoy el Señor toca la puerta y dice que si alguien abre esa puerta, Él entrará y cenará con nosotros. Seguimos aquí, Iglesia Cristiana Aguas Más Profundas, siempre atentos para cualquier cosa que necesite. Por favor, compartan el mensaje y no duden en comunicarse con nosotros si en algo les podemos servir. Muchas gracias y hasta la próxima.